Un atento saludo y continuamos con el desarrollo del capítulo 2, donde básicamente vamos a ver algunos datos de la situación boliviana en materia de seguridad y salud del trabajo, así como también datos referidos a un resumen básico de las principales obligaciones legales que de hecho ustedes ya han venido trabajando en los módulos anteriores. Pero para entender un poquito la forma de administración de la salud y la seguridad en Bolivia, veamos algunos paradigmas en la forma de llevar adelante esta temática. Para este propósito estamos visualizando acá, permítanme mostrarles. Tenemos acá básicamente tres grandes periodos. Si hablamos entre 1900 y 1940 tenemos una primera etapa donde el país, como sabemos, estaba sustentado en una economía minera en el sector occidental del país, donde básicamente la seguridad y salud en el trabajo era como algo nuevo y algo que se hacía para evitar los conflictos laborales, es decir, era un derecho que estaban pidiendo los trabajadores en ese instante y los empleadores lo hacían para no tener mayores complicaciones o mayores represalias por parte de los trabajadores y la suspensión de sus diferentes actividades. Hay un primer atisbo de lo que significan las solicitudes en los sindicatos mineros referidos a la mejora de las condiciones de trabajo. Pero básicamente esta etapa inicial está ligada a que la seguridad es algo nuevo y básicamente se hace para responder a ciertas solicitudes que hacen los trabajadores. Pasa el tiempo y tenemos posteriormente una etapa, la etapa más larga, entre 1940 y 1990, donde en Bolivia tenemos básicamente el desarrollo y formación de toda la principal legislación en temas de salud y seguridad en el trabajo. ¿Y cuál es básicamente el paradigma que gobierna en ese periodo? Primero que el SST es una obligación legal. Sabemos una obligación legal, pero es el paradigma principal. La SST se hace para lo que significa el tema de la protección de los trabajadores y para evitar lo que son los problemas sindicales. Luego tenemos lo que significa el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Está orientado a lo que significan los procesos de curación e indemnización. Nuestro Sistema Nacional de SST ha nacido obviamente bajo ese concepto ligado a lo que es la protección, lo que es la curación, rehabilitación y el control basado en las inspecciones, no siendo de carácter preventivo. Los principales estándares que se trabajaban a nivel corporativo y que bueno eran un referente en el país, estábamos hablando de la Comibol, aquellos años en la minería, y la primera versión de lo que era IEPFB. Pasa el tiempo y después de este momento incisivo donde a partir de lo que llamamos lo que es la capitalización, independientemente de los resultados que tenga, se traen al país empresas transnacionales que desde luego traen estándares avanzados en temas de salud y seguridad en el trabajo. Y es así que desde 1990, llamemos en adelante, se trabaja en la etapa referida al desarrollo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde ya cambiamos y pasamos de una etapa de solamente enfocarnos al tema legal, aunque muchas empresas siguen solamente viviendo por el tema legal y que solo se preocupan por el tema legal, pero ya a enfocarse en el país a implementar de forma estructurada sistemas de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se habla ya mucho de estándares internacionales, producto de las transnacionales que traen este know-how. Y la seguridad en el trabajo es entendida como una estrategia a nivel empresarial que va a ser un coadyuvante de la competitividad. Es decir, que entender a la seguridad como un coadyuvante de la generación, 1, de continuidad de negocio, 2, de promover continuidad laboral aparente y por tanto coadyuvar a lo que es la generación de una ventaja competitiva y obviamente promoviendo lo que es la responsabilidad social empresarial. En esta etapa se visualiza y se identifica que se requiere una modernización del sistema nacional que lamentablemente a la fecha no se ha materializado, no hay una voluntad política para poder realizar y modernizar lo que significa el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, como podemos ver, estas son las tres grandes etapas, bueno, desde la perspectiva mía, en algún momento me tocó exponer los paradigmas de Bolivia en el tema de lo que es la seguridad en el trabajo y es una pequeña aplicación que la describo acá en esta diapositiva donde podemos ver estas tres grandes fases iniciales. Ustedes están acá, justamente estamos ya enfocándonos en lo que significa trabajar de manera estructurada y bajo un enfoque de competitividad y productividad, la aplicación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Pero como bien sabemos, no podemos realizar y no podemos conocer algo si no tenemos alguna información básica respecto a cómo está la accidentalidad ocupacional. Ustedes saben que hay escasas cifras y es un problema el hecho de que no tengamos un sistema nacional unificado de información de las lesiones y deterioro a la salud, pero vamos a ver algunas pequeñas cifras que nos mencionan para poder entender cómo está evolucionando el tema de salud y seguridad en el trabajo. Aquí podemos visualizar una pequeña tendencia histórica, una pequeña serie histórica, muy valiosa, por cierto, que es de uno de los entes gestores, del principal ente gestor en salud en Bolivia, que alberga el 12.6% de la población económicamente activa. Pensemos, ok, que ha subido hasta el 20% en el mejor de los casos, y que alberga un 80% de la población asegurada. Y podemos ver que entre 1987 y el año 2009, últimos datos que se tienen oficiales, ha existido un incremento en términos globales, si bien obviamente podríamos decir que es un incremento por la cobertura de la seguridad, pero imposible que de esta cantidad tengamos ese incremento en lo que es la cobertura. Obviamente ha habido una mayor tasa de crecimiento respecto a la denuncia de los accidentes, pero si bien de forma global vemos un incremento, podríamos analizar de forma más depurada con algún indicador relativo. Y este es un indicador mucho más certero donde nos muestra acá, en esta tendencia entre el 2002 y el 2008, cuántos accidentes ocurrieron por cada 10.000 trabajadores cotizantes en este ente gestor en salud. Y podemos visualizar que en el año 2002, de cada 10.000 trabajadores asegurados, 53 eran los que sufrían algún tipo de lesión o deterioro a la salud que le generaba baja médica. Mientras que de esos 10.000 trabajadores en el año 2008 ya no eran 53, sino eran 85 los que sufrían algún tipo de lesión o deterioro a la salud, mostrando, como podemos ver, un incremento de un 60%, un incremento relativo de un 60%. Obviamente hay muchos factores que generan este incremento, ¿verdad? Puede estar ligado a lo que significa un crecimiento de lo que es la tasa poblacional asegurada, pero obviamente eso no pasa del 2%. Un incremento en lo que significa la cantidad de reportes, claro que sí, pero tampoco es tan significativa para llegar a semejante valor asociado a un incremento del 60%, que nos demuestra que definitivamente el tema de salud y seguridad es un aspecto que debemos tomar en cuenta y que está sufriendo un incremento en las actividades laborales en nuestro país. Ahora bien, vamos a ver algunas cifras que nos plantea el Ministerio de Trabajo, una última data histórica donde hemos visualizado datos entre el 2009 y el 2012, y ojo, datos preliminares del 2012, o sea, el primer semestre del 2012, donde básicamente podemos ver que en el año 2009 se tuvieron registrados en la denuncia del Ministerio de Trabajo 7.150 accidentes, el 2010 8.930, el 2011 estamos hablando de un incremento llegando a los 9.646 y el 2012, miren, en el primer semestre hemos tenido 5.000, si proyectamos esto a segundo semestre hablamos de unos 10.000 casos. Obviamente no existe un dato, es triste que en nuestro país no existe un dato consolidado, pero podemos ver, ordenando un poquito más las series, entre el 2009 y el 2011 ha existido un incremento, ¿verdad? Pero hablando ya de un valor relativo, para ser mucho más objetivos, el 2009 con esos datos vemos que ha existido entre el 2009 y el 2011 un incremento del 18%, pasando, como les mencionaba con estos datos, de cada 10.000 cotizantes bajo esta base de datos, la anterior que les mostré era de una de las entes gestores en salud más importantes, pasando de lo que era 56.3 trabajadores se accidentaban de cada 10.000 cotizantes, incrementándose a 66.5, es decir, en el 2009 de cada 10.000 trabajadores afiliados, 56 sufrían accidentes, mientras que en el 2011 de esos 10.000 trabajadores eran 66 los que sufrían algún tipo de lesión o deterioro a la salud. Si trabajamos esta información y vemos algunos datos generales, si bien podemos ver que en Bolivia, para la muestra analizada, que estamos hablando de un 13% de la población económicamente activa, entre 1990 y el 2008, en promedio, podemos ver que ocurrieron 2.015 accidentes de trabajo. O sea, cada año en promedio han ocurrido más o menos 2.015 accidentes de trabajo. De estos 2015, el 2% estamos viendo que son fatales. Ahora,
Si este desempeño lo proyectamos al 100% de la población económicamente activa, entonces, asumiendo que tiene un desempeño similar, pero sabemos que la población económicamente activa, la informal, es obviamente con peores condiciones de trabajo, pero asumiendo esa tendencia lineal, en promedio estaríamos hablando, en ese periodo, entre 1990 y el 2008, estaríamos hablando que en Bolivia cada año han debido ocurrir al menos 16.120 accidentes, y estamos hablando que cada año por lo menos han existido 323 muertes derivadas del trabajo. Entonces, podemos ver que es un tema que tiene una connotación importante. En este periodo, en el periodo 2002-2008, en promedio proyectando a 100% de la población económica y trabajando con esas cifras previas, podemos ver que al menos cada semana en Bolivia han ocurrido por lo menos 472 accidentes derivados del trabajo que requieren atención médica, y por lo menos cada semana han existido 8 fatalidades producto de los accidentes y enfermedades. Y como ya les había mencionado, lo más probable es que las cifras sean mayores, porque estamos haciendo una proyección de una población asegurada al total de la población no asegurada. Y como sabemos, en el total de la población no asegurada existe un peor desempeño en temas de salud y seguridad en el trabajo. Ahora, continuando con otro estudio asociado a lo que es la casuística de la accidentalidad ocupacional, podemos ver algunos datos específicos donde, por ejemplo, es con base en un estudio que en algún momento me tocó realizar entre el año 2003 y 2004. Entre los principales tipos de accidentes de esa base de datos podemos ver que los más incidentes son los referidos al golpeado por, las caídas a distinto nivel, lo que son los atrapamientos, las caídas al mismo nivel y los golpes contra objetos o estructuras. Esa es la tipología principal de accidentes que podríamos tener en Bolivia, que en el perfil de riesgos y de la casuística de accidentalidad nacional. Entre los principales agentes agresores podemos citar a las superficies de trabajo, las estructuras, los objetos y los materiales, el transporte de materiales, los vehículos, lo que es las maquinarias y herramientas. Estamos hablando de los agentes agresores Pareto, los principales que podríamos tratar. Y luego también podemos ver entre los principales daños, hablar de las que se generan, contusiones, cortes, magulladuras, alteraciones en la superficie cutánea, laceraciones y heridas de los miembros superiores, lo que es la fractura de los miembros superiores, el tema de las torceduras, el tema de los esguinces, las articulaciones. Bueno, básicamente estamos viendo lo que es miembros superiores y lo que son los miembros inferiores. Y finalmente estamos trabajando acá entre las consecuencias críticas generadas por los accidentes y enfermedades derivadas del trabajo, que la principal consecuencia, con más del 28, casi un 30%, son las amputaciones. Luego tenemos entre ellos lo que es la silicosis, lo que es la restricción del movimiento, la hipoacusia ocupacional, lo que es la anquilosis y lo que es la ceguera. ¿Producto de qué? Producto de los accidentes de trabajo. Y como les había mencionado, esto está con base en información que se trabajó, una base de datos que, bueno, pudo rescatarse en ese momento, en el año 2003, de la Caja Nacional de Salud, que representaba el 18% de la población económicamente activa. Lamentablemente a la fecha no tenemos más información. Como les digo, es una gran debilidad en nuestro país el sistema de información en temas de salud y seguridad en el trabajo. Resumiendo, entre los tipos de accidentes principales que tenemos, ¿cuáles están? Los accidentes por golpes o contra ciertos agentes agresores, las caídas a distinto nivel, los accidentes con atrapamientos mecánicos, los accidentes vehiculares. Entre los principales agentes agresores tenemos las superficies de trabajo, las maquinarias y herramientas, las estructuras, los vehículos y los medios de transporte. Entre los tipos de lesiones tenemos las contusiones y magulladuras en el cuerpo, las fracturas y laceraciones en los miembros superiores, fracturas en miembros inferiores y lo que son las heridas en la cabeza y el cuello. Y entre las incapacidades que principalmente se generan en nuestro país tenemos, en número 1, el tema de las amputaciones, seguido por la silicosis, lo que es la restricción de movimiento, la hipoacusia, el tema de la anquilosis y lo que es la pérdida de visión. Entonces, en esta pequeña diapositiva podemos visualizar un perfil de manera global de cuál es la situación o cuál era la situación en Bolivia respecto a las lesiones y deterioro a la salud
de nuestra fuerza laboral boliviana. Entonces, esto que estamos viendo a nivel macro también hay que desarrollarlo y ustedes tienen que generarlo en sus organizaciones. Hacer una casuística de los tipos de accidentes, la tipología de lesiones y deterioro a la salud que puedan existir en sus diferentes organizaciones, porque a partir de esto uno puede definir ciertas acciones macro para lo que significa la prevención de riesgos ocupacionales. Veamos ahora un poquito lo que significa la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En esa misma etapa, en ese mismo periodo, se hizo un análisis, un diagnóstico en 82 empresas. Podemos visualizar acá 82 empresas en todo el país, en el eje Toncal, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en el sector industrial, manufacturero y en el sector de la construcción, total haciendo 82. Hay una publicación que, se los voy a colocar en la página, en la plataforma, donde se hizo un análisis global de la gestión de riesgos ocupacionales. Y se puede visualizar acá que entre los elementos de gestión principales que se tenían en las empresas ese año, se puede detallar la presencia de registro de accidentes y enfermedades, que sabemos bien, ¿no? Los libros de accidentes, los informes trimestrales y ahora de forma mensual. Luego también se pudo ver que las empresas tenían algunas en 42.6% planes de higiene, el plan de higiene, salud ocupacional y bienestar, la presencia de directrices o políticas en temas de seguridad. Luego, entre otro tema importante, podríamos ver que un 37% hacía actividades y tenían programas formales de capacitación, pero como vemos, el nivel de desempeño realmente en promedio es menor a un tercio en temas de salud y seguridad en el trabajo. Y aquí podemos visualizar justamente este radar, donde vemos que entre los elementos principales en la zona favorable está el tema de los registros de accidentes y todo el resto estamos hablando de un desempeño desfavorable, ¿verdad? Donde tenemos unos bajos niveles de capacidad de respuesta ante emergencias, bajo desarrollo o baja existencia de políticas de GCT, baja capacidad para lo que significa la identificación de peligros y evaluación de riesgos, una baja cantidad de empresas con su plan de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, baja cantidad de empresas que cuentan con una organización y personal específico dedicado al tema de prevención de riesgos y, baja capacidad en lo que significa de los procesos referidos a los entrenamientos en materia de salud y seguridad en el trabajo. Si nosotros visualizamos este radar desde el año 2004, imagínense 2005, a la presente fecha, sin lugar a dudas podemos ver que la situación ligeramente ha debido cambiar. De hecho, deben seguir las empresas teniendo registros de accidentes, la existencia de planes de higiene y seguridad ocupacional ha debido incrementarse de alguna forma y eso conlleva el tema de aumentar lo que es la capacidad para identificar los peligros y evaluar los riesgos. Sí, el tema de contar con planes de emergencia seguramente ha debido mejorar este último tiempo, pero la estructura organizacional y de recursos destinados a la prevención hay un pequeño incremento y también lo que significa el tema de la capacitación. Pero como pueden ver, es una situación un tanto limitada en nuestro país respecto al desarrollo de la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. En resumen, miren, el 36.3% de las empresas tiene al menos algo implementado. O sea, tenemos un valor tan bajo, se tenía un valor tan bajo, y justamente creo que el papel de todos nosotros y de ustedes que ahora se están especializando es promover que nosotros vayamos fortaleciendo en las empresas acciones formales y sistematizadas para prevenir las lesiones y deterioro a la salud. Con base en ese estudio también se evaluaron los diferentes tipos de riesgos, se hicieron unas hiper en esas 82 empresas a nivel del eje troncal con un equipo de especialistas. Y podemos ver que entre los principales, los peligros más frecuentes presentados en este análisis, en primer lugar tenemos los incendios y las explosiones con un 25%. Luego tenemos los atrapamientos en maquinaria y equipo, que es un 13%. Están los contactos eléctricos, la exposición a ruido y lo que es la exposición a material particulado. Entonces son los principales eventos peligrosos que podríamos trabajar y que en ese momento estaban más críticos en el sector industrial manufacturero. Esto ustedes también tienen que hacer, pero para sus empresas, es decir, cuando hagan su hiper pueden hacer una distribución de frecuencias y sacar lo que se llama un perfil de riesgos ocupacionales, donde básicamente uno puede visualizar a simple golpe de vista cuáles son tus principales preocupaciones en materia de prevención de riesgos
ocupacionales y a partir de esto tomar acciones referidas a la gestión de riesgos. Obviamente, de tu hiper vas a tratar todos los riesgos no aceptables, pero para grandes lineamientos podemos visualizar acá en los picos como parte de nuestro perfil de riesgos ocupacionales. Porque para que el tema de prevención de riesgos sea sustentable en todos los sectores, tiene que haber políticas nacionales. Eso es obvio, ¿verdad? Y para pasar del discurso al hecho, tiene que implementarse un sistema nacional de gestión pública de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cuáles son los elementos que nos plantea la OIT para un sistema nacional de gestión pública en materia de salud y seguridad en el trabajo? Este es el sistema que nos plantea. Miren, en el afán de lo que es prevenir lesiones y deteriorar la salud, deberíamos tener un subsistema normativo que se enfoque a realizar las normas, un subsistema de control de cumplimiento que controle que se cumplan las normas, pero no solamente es normal y controlar, sino también tiene que haber un subsistema de promoción y apoyo que difunda la normativa, que dé directrices, que oriente, que guíe, que facilite a los empleadores de cómo implementar el tema de salud y seguridad del trabajo, un subsistema de educación e información, un subsistema de información que nos dé los datos respecto a los perfiles nacionales, los datos de los principales riesgos ocupacionales, la casuística de la accidentalidad nacional. Y bueno, necesariamente tiene que existir también un subsistema de reparación de indemnización. Este es el subsistema que más ha trabajado en Bolivia, ¿verdad? El tema de la reparación, la indemnización, el subsistema normativo y de control de cumplimiento, pero en el resto de subsistemas estamos un tanto flacos. Y justamente tiene que haber un trabajo sistémico entre los diferentes elementos para poder alcanzar esa política nacional. Los invito a que ustedes vean las grandes iniciativas en temas de SST que ya han tomado la Argentina, que ha tomado Perú, justamente. Perú está a varios años ya de nosotros en temas de prevención de riesgos. Nuestros vecinos, Chile, etcétera, que muestran que este tema está en crecimiento en otros lugares. Ahora bien, las normas legales que tendríamos en nuestra organización podemos aglutinarlas en grandes grupos. Tenemos un grupo, obviamente, está la principal disposición, que es la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que ustedes han leído, la 16998, pero tenemos otros clústeres, como por ejemplo partes de SST en la legislación laboral, tanto de la seguridad social de corto plazo, largo plazo y lo que es la Ley General del Trabajo. Existe también legislación de la seguridad social, como estaba mencionando anteriormente, y convenios de SST de la OIT, que son ratificados en nuestro país a partir de ciertas leyes, como fue la última que ratificó el convenio de seguridad en la construcción del convenio 167. Entre las partes de la legislación, ustedes saben, hay las partes SST de la Ley General del Trabajo y su reglamento. En la legislación de seguridad social, en la de corto y largo plazo, también existen extractos de SST que nos establecen obligaciones en la prevención de riesgos. La legislación específica, ya está por demás mencionar nuestra querida 16998. En la legislación internacional tenemos una serie de convenios del OIT referidos a SST, los cuales tenemos que también tomarlos en cuenta como parte de nuestra legislación. Y hay otra legislación relacionada que no es específica de SST, pero que sí te ayuda a lo que es la prevención de lesiones y deterioro de la salud, como por ejemplo el Código de Tránsito, ciertos decretos complementarios, resoluciones administrativas y ministeriales que van a complementar tanto la 16998 o van a ser de carácter temático o van a ser también en muchos casos de carácter ambiental, que vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí podemos visualizar en un esquema, en un diagrama, básicamente un poco la historia de la legislación en Bolivia. Acá tenemos la jerarquía de Kilsten que nos plantea las leyes, arriba está la Constitución, las leyes, los decretos, las resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas, y aquí tenemos la línea del tiempo. Bueno, como hemos visto, en 1942 se pone en vigencia la Ley General del Trabajo, donde establece ya obligaciones formales de SST. Un año después es reglamentada. El año 51 se genera el Reglamento Básico de Seguridad y Higiene Industrial, que es como llamamos como el antecesor o el padre de la 16998. Sigue vigente, ¿verdad? O sea, no, la 16998 no ha dado de baja por si acaso entonces no hay ningún artículo que se contradiga, entonces también sigue vigente este Reglamento Básico de Seguridad e Higiene. El 56 se pone en vigencia el Código de Seguridad Social, que luego el 59 surge el Reglamento del Código. Después de una misión que viene y trabaja la OIT con una recomendación de la misión PIAC, se trabajan luego 2 años. El año 79 se publica el 2 de agosto la 16998.
El año más adelante, en el tiempo, estamos hablando de los años 90 ya, se pone en vigencia la resolución 137 referida al tema de las credenciales. Luego está la ley de pensiones, la primera versión, la ley de pensiones y su reglamento de la ley de pensiones, donde efectivamente esta ley de pensiones y este reglamento eran mucho más beneficiosos en temas de prevención de riesgos. Lamentablemente la nueva ley de pensiones ha retrocedido y no cosas interesantes que habían por implementar, bueno, ya no las toma en cuenta actualmente, ¿no? Las nuevas leyes de pensiones. En las resoluciones tenemos la 038, que es la de planes de higiene, la actualización de la 496, de la de comités mixtos, tenemos luego la 527 de EPPs y ropa de trabajo, la 849 referida a lo que es señalización, la 595 la actualización de la credencial, la 135, la 137, bueno, una actualización. En 2014 se pone en vigencia, se aprueba el convenio 167, se ratifica, de seguridad en la construcción. Sale el reglamento el 2016, el reglamento de seguridad en la construcción, y el último avance, el 2017, que se pone en vigencia las normas técnicas de seguridad en la construcción. ¿Cuál es el marco institucional, llamemos en Bolivia, respecto a lo que es la salud y la seguridad del trabajo? Estamos viendo que hay dos grandes ámbitos, el ámbito de la seguridad social y el ámbito laboral. A la cabeza está del ámbito laboral, tenemos el Ministerio de Trabajo, que es, bueno, explico, ¿no? Tenemos el ámbito de la seguridad social, tenemos el ámbito laboral. Y tenemos tres niveles, ¿no? El nivel normativo, tenemos el nivel de fiscalización y tenemos lo que es el nivel operativo o el nivel ejecutor. En el ámbito laboral podemos ver a la cabeza está el Ministerio de Trabajo, que hay el Viceministerio de Trabajo, donde básicamente se tiene en el ámbito fiscalizador y operativo a la Dirección General del Trabajo y Seguridad Industrial. Y en los diferentes departamentos tenemos las jefaturas departamentales de trabajo y en algunas regiones las jefaturas regionales de trabajo. Por ejemplo, la Jefatura Regional de Trabajo del Alto, ¿no? La Jefatura Regional de Guarnes, la Jefatura Regional de Yacuiba, donde son instancias de fiscalización y de control operativo. Tenemos al Ministerio de Salud, que está a la cabeza, miren, bajo tuición, no dependencia, sino bajo tuición de lo que significa la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo, que era el INASES, bueno, es el nuevo invento que han creado en la ASUS, que va a controlar a los entes gestores en salud. Y estos entes gestores en salud, que son las cajas, deberían tener sus departamentos de medicina del trabajo y de seguridad e higiene industrial. La Caja Nacional tiene, la Caja Petrolera tiene, pero hay algunas empresas que han optado y bueno, que se han beneficiado de tener un seguro delegado, que es aquel seguro en el cual la misma empresa administra su seguridad social de corto plazo. Esto es el corto plazo, las incapacidades temporales. Y estas estamos hablando de la de largo plazo, las incapacidades permanentes, donde está a la cabeza la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, que está bajo su tuición, no dependencia, las AFP, las que bueno, van a desaparecer junto con nuestros aportes y va a ser lo que significa la nueva, la entidad de pensiones, ¿verdad? Que bueno, a ver cómo se planteará aquello, que tienen bajo su tuición y contratan en realidad a las aseguradoras de riesgo profesional y que bueno, este sistema va a cambiar con lo que implica la modificación de la estructura asociada a la seguridad social de largo plazo. Y bueno, tenemos al INSO, que si ustedes leen la 16998, participa en ambos, ¿verdad? Está bajo tuición del Ministerio de Salud, ha tratado de ganar poder el INSO, pero básicamente es una entidad que actualmente te brinda servicios de exámenes médicos, te brinda servicios de lo que significa mediciones y evaluaciones, pero debería ser una institución que se enfoque básicamente a la investigación, al desarrollo de normativa, a la generación de lo que son las guías técnicas de prevención de riesgos. Entonces, es una entidad que está a la mitad, incluso hasta tenemos un pequeño error conceptual en nuestra 16998 que te dice que las empresas que no tengan seguridad social van a ser atendidas por el INSO, ¿verdad? Si ustedes leen la 16998, pero bueno, eso es una violación porque no puede haber empresas que no tengan seguridad social. Pero bueno, está ahí y son las instituciones en el corto plazo, en el largo plazo y en la parte laboral que pueden trabajar y que pueden tener contacto con las empresas. La única institución que puede multar a las empresas es el Ministerio de Trabajo. ¿Ellas te pueden dar recomendaciones? Sí, pero la que tiene la competencia, la tuición de multar es el Ministerio de Trabajo. Bien.
Me había adelantado un poquitín, ya les hablaba de la seguridad social de corto plazo. Cuando hay un accidente o una enfermedad, cuando la incapacidad es temporal, de menos de 52 semanas, hablamos del corto plazo, se hablan de las cajas, donde te van a dar prestaciones referidas a lo que es la curación y la reparación, lo que es la readaptación, la indemnización temporal. Y cuando hablamos de incapacidades permanentes o la fatalidad, estamos hablando del largo plazo, de las AFPs. Y ahí se da como prestación una indemnización, que bueno, hay una metodología para el respectivo cálculo en función al grado de incapacidad. Hay un manual específico para esto que es el MANEXI, que bueno, se ha actualizado recientemente y que va a definir cuánto es el porcentaje de la prestación que se tiene. Nosotros como prevencionistas es fundamental que luchemos, que las empresas donde estemos desarrollando nuestras actividades cuenten con seguridad social de corto plazo y con seguridad social de largo plazo. Es algo fundamental y básico en la acción preventiva para lo que es la mejora de las condiciones de trabajo. Algunos problemas principales, miren, la verdad el sistema nacional está muy limitado. Lamentablemente estos últimos 15 años tampoco se han hecho mejoras en el Sistema Nacional de Seguridad en el Trabajo. Se han aprobado algunas normas, sí, pero hay que desarrollar justamente estructuras formales que permitan hacer sustentable la acción en prevención de riesgos. Los invito a que revisen, por ejemplo, la política nacional de CCT que plantea el Perú, la visión cero que tiene la Argentina planteada para el siguiente quinquenio, el hecho de que Chile ha ratificado el convenio 187 del OIT, la nueva legislación que obliga a tener sistemas de gestión en Colombia, ¿verdad? Son avances significativos, pero que bueno, en nuestro país están relegados. Los problemas principales: tenemos limitados recursos, es una de las carteras con menos importancia en el peso gubernamental, lamentablemente, y pese a no tener recursos hay una baja coordinación interinstitucional. Es decir, que hay baja coordinación entre las diferentes instituciones que están actualmente en el tema de salud y seguridad, las instituciones del Sistema Nacional de Gestión Pública, una inadecuada gestión de la información, no tenemos datos oficiales, imagínense, de la casuística de nuestro país. Nuestro sistema se enfoca principalmente en ¿qué? En la curación, en la rehabilitación, en la indemnización, no así en la parte preventiva. Y ustedes saben que el primer eslabón es prevenir, obviamente, pero seguimos trabajando en la curación. Y me imagino con el tema ahora del seguro universal, que bueno, ¿cómo serán nuestras cajas? Bueno, una falta de reglamentación normativa y técnica ha surgido, si bien han surgido reglamentos para el sector de la construcción, y no hay que confundirse porque eso aplica a la actividad de la construcción, no es vigente ese artificio legal que han puesto en los anexos donde tratan de ponerse vigencia para todas las empresas. No es así, la norma madre es solo para el sector o la actividad de la construcción. Falta una reglamentación normativa en nuestro país, una reglamentación normativa y técnica. Se han avanzado muchas normas técnicas en el INNORCA también, pero la clave es que el ministerio las adopte como obligatorias. Hay una baja capacidad de control, el mismo que se basa ¿qué? Se basa en la inspección, es decir, que no hay instrumentos económicos de control. Seguimos trabajando con el paradigma de que mediante la inspección vamos a cumplir, que sabemos que en los países desarrollados no es la única forma, sino que debemos buscar incentivos para que las empresas puedan implementar seguridad y salud en el trabajo. Una baja y casi nula formulación de políticas. No hay una política formal en nuestro país en estos últimos 20 años. Bueno, no hubo nunca, en realidad. Una baja cobertura de la seguridad social, del 21%. Hablan que ha subido hasta el 30%. Ok, pero imagínense, 3 de cada 10 trabajadores acceden a la seguridad social actualmente, no más. Y si visualizamos qué va a pasar en la siguiente década, miren, les dejo un poco la diapositiva para que analicen. Se debería actualizar la nueva ley de seguridad y salud del trabajo. Me tocó participar justamente en el Consejo Nacional de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. Les hablo del año 2009-2010. Y se trabajó en un borrador de nueva ley de seguridad y salud del trabajo que iba a reemplazar a la 16998. Proyecto que a la fecha sigue durmiendo, lamentablemente no hay. Se tiene que trabajar en los reglamentos temáticos y luego sectoriales. Miren, un tema importante es que primero lo que hacen los países es hacer reglamentación temática. Primero tiene que haber un reglamento específico de seguridad, un reglamento específico de higiene, un reglamento específico de ergonomía, de psicosociología, y luego recién se hacen los reglamentos sectoriales de hidrocarburos, de construcción, de manufactura, de minería. Pero bueno,
no estamos comprendiendo aquello de que primero, en la lógica del desarrollo de normativa, primero se hacen los temáticos, luego se hacen los sectoriales. El fortalecimiento, bueno, hay que trabajar en el fortalecimiento. ¿Qué va a pasar? Debería trabajarse en lo que es el tema de la normativa técnica, continuar con la adopción de normas técnicas. Hoy en día les comento que se está trabajando en el comité de actualizar la norma de extintores. El desarrollo de normativa temática, o algo que también ojalá surge este año, que es el tema de la aprobación del CIPSI, para lo que es prevención y protección contra incendios. El desarrollo de normativa legal departamental en el tema de las autonomías, si bien es una competencia privativa el tema de SST para el Ministerio de Trabajo, muchas utilizando las autonomías mediante las alcaldías están creando ciertas condiciones, principalmente lo que significan los reglamentos específicos asociados a condiciones, ¿no?, de las instalaciones y demás, que también van a afectar el desarrollo de más filiales de la Asociación Boliviana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego, lo que es las empresas líderes se van a enfocar en lo que continuar con lo que es la seguridad basada en comportamientos, tema de cultura y liderazgo SST, que está muy en boga. Se va a incrementar el número de empresas medianas y grandes que van a migrar ya a la certificación de ISO 45000. Bueno, se tiene que trabajar en la certificación y acreditación de profesionales SST. Bueno, actualmente ustedes bien saben que contar con una credencial ante el ministerio no es garantía de que la persona sepa. Y la SST como una materia transversal en las diferentes carreras técnicas, que debería ser una materia técnica transversal en las diferentes, por ejemplo, ingenierías que podrían existir en nuestro país, en las materias técnicas, etc. Entonces va por ahí el movimiento, lo que se visualiza en los siguientes 10 años. Se les deja, se ha colgado en la plataforma las publicaciones de un estudio de casuística y un estudio nacional de gestión de riesgos para que ustedes en algún momento puedan revisar. Es un estudio, una lectura opcional, pero que puedan tener como información complementaria. Ahora vamos a ver en el capítulo 2 alguna síntesis de los criterios técnicos legales básicos de ST que ustedes ya han visto, ya han repasado, ya han llevado 5 módulos en temas de lo que es prevención de riesgos. Pero saben bien que las técnicas operativas implican toda una especialidad. O sea, esta es una invitación, es una primera aproximación a lo que es ST, un primer diplomado, ¿verdad?, que están desarrollando en temas de este. Bueno, algunos ya tienen varios, me imagino, o maestrías, pero vale la pena que vayan especializándose más, ¿no?, y que puedan ser especialistas realmente en temas de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Vamos viendo qué nos dice. Miren, algo acertado fue en esta nueva constitución política, es que en el artículo 46 se ha incorporado que el tema de SST es un derecho constitucional. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial e higiene y salud ocupacional, es decir, que es un derecho constitucional. Algún iluminado, bueno, se le ha ocurrido colocar este término, me parece muy bueno, ¿verdad?, para que podamos tener en cuenta el tema de SST en lo que significa el país, que es un derecho constitucional. En el artículo 50 se reitera ese carácter tripartito que tiene el tema de SST y que cuando existen problemas entre trabajadores y empleadores, el que resuelve, el que va a intermediar es el Estado boliviano, ¿sí?, que es lo que normalmente se hace en cualquier país. Ahora, si nosotros vamos y analizamos a la Ley General del Trabajo, en la Ley General del Trabajo y su reglamento, ¿cuáles son las principales partes, los principales estratos, las principales obligaciones que tenemos? De hecho, nos habla que debemos prevenir los accidentes y enfermedades, es decir, que da ya la obligación formal al empleador a hacer acciones de SST. Tenemos que denunciar los accidentes en el Ministerio de Trabajo en un máximo de 24 horas, ojo, máximo 24 horas. A veces el ministerio, a veces no puedes tú presentar tu formulario de denuncia de accidentes de 24 horas. Si sabes que eso no puedes, tienes que presentar al menos una carta de reporte preliminar al ministerio, pero no puedes dejar pasar las 24 horas. Luego ya regularizas tu formulario de la AFP. Está prohibido el ingreso, la venta, consumo de bebidas alcohólicas en el trabajo. Se debe contar con un reglamento interno aprobado. Luego dar asistencia médica y seguro contra accidentes. Hoy en día esto se hace mediante las cajas y mediante las AFPs. Se establece la obligatoriedad de realizar los exámenes preocupacionales, obviamente antes de incorporarse al trabajo. Nos habla de que somos corresponsables con los contratistas. Este es un tema que debemos tenerlo presente. Este es el formulario, el tortuoso formulario de las AFPs que hay que presentar para la denuncia de accidentes. Ustedes pueden verlo, imagino que han visto ya en otros módulos, las diferentes partes que tiene, donde básicamente en el primer elemento tenemos los datos generales del trabajador, luego tenemos la información específica del dato del propio trabajador. Aquí se describe qué es lo que ha pasado.
¿sí? El tema de la descripción de lo que significa el tema del accidente. Mucha precaución con lo que se llena acá, hay que ser de forma escueta y puntual qué se ha hecho. Luego aquí está la atención del primer médico que dio la respuesta al trabajador, la primera atención médica, y luego está la atención del especialista, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo. Y bueno, llenar también el reverso, donde están los principales. Esto debería llenarse formalmente luego de un análisis de causas, pero bueno, es un dato preliminar que hay que ir complementando, que ustedes pueden hacerlo de forma preliminar cuando hagan la respectiva denuncia de los accidentes, y hay que entregar con las 6 copias respectivas. Esto tiene, bueno, en internet esta información del formulario del 04, del SP04/97. En lo que significa el tema referido al Código de Seguridad Social y su reglamento, estamos hablando que es una disposición que gobierna principalmente a las cajas de salud. Nos establece que como empleadores debemos afiliar a los trabajadores al seguro social de corto y largo plazo. ¿Para qué? Para que se facilite la atención médica, hospitalaria, suministros y medicamentos. Y nos habla que los entes gestores en salud tienen que facilitar prótesis y ortopedia por accidentes de trabajo. O sea, es un beneficio, fíjense, que la caja nos va a facilitar prótesis y ortopedia. Tenemos, eso sí, que nosotros como empleadores comunicar, también nos da 24 horas a las cajas para comunicar los accidentes. Tenemos que como empleadores facilitar los botiquines. Hay un listado que cada ente gestor en salud tiene que definir, el listado que tenga de la caja. Luego, realizar los exámenes preocupacionales de retiro cuando los colaboradores dejen de estar con nosotros. En el tema de la ley de pensiones, la nueva ley de pensiones y su reglamento enfocado a lo que es la seguridad social de corto plazo. Miren, la nueva ley de pensiones no ha hecho ningún cambio en temas de GST, prácticamente ha eliminado 2 cosas que eran muy importantes, que se visualizaba anteriormente, que era que se iba a trabajar en lo que es la calificación de riesgo profesional a las empresas, y en función de esa calificación de riesgo profesional se iba a hacer una prima diferenciada. Pero aquí es ciego el sistema, o sea, seas chico bueno, tengas sistema, tengas gestión, seas bueno en seguridad o seas malo, pagas lo mismo. Que no es lo correcto, ¿verdad? Debería ser diferenciado. Aquellos que hacen más esfuerzo en temas de prevención de riesgos deberían pagar menos, y los que no hacen acciones formales de SST, obviamente pagar más. Pero bueno, en las obligaciones que tenemos está la de afiliar a los trabajadores al Seguro Social de largo plazo y presentar los formularios de reporte de accidentes a las AFPs y a la Autoridad de Control Social de... Y en caso de incumplimiento, no se olviden que hay esta disposición legal, una resolución ministerial, la 855, que nos habla que en caso de infracciones el tema de SST es un tipo de infracción a la seguridad social, a la legislación social, es un tema de incumplimiento de la ley social. Miren, por cada incumplimiento que tengamos, no es global, por cada uno de los incumplimientos, este es el monto que nos multan. Si hablamos de 1 a 10 trabajadores, es 1,000 por cada incumplimiento. Si hablamos de más de 100 trabajadores, 10,000 por cada uno de los diferentes incumplimientos que se vayan a desarrollar. Y bueno, entramos ya a nuestra querida 16998, que ya, entonces, vale la pena. Si bien uno puede decir que es antiguo y demás, pero les aseguro que no hay empresa boliviana que cumpla con todos los requisitos de la 16998. Es un tema, les hablo con la vivencia realizada en diferentes y haber auditado en diferentes organizaciones. Entonces, si bien decimos que es antigua, pero les desafío a todos ustedes a ver, cumplan toda la 16998. Es un desafío realmente el cumplir y tener al día todos estos requisitos. Así que muchas veces soñamos y esperamos y buscamos el estándar OSHA de Estados Unidos, el 1910, soñamos con estándar NFPA, con estándar ANSI. Sí, está muy bien, pero a ver, paso 0, cumplir la legislación boliviana. Cumplamos todo lo que está descrito en la 16998 y recién vamos a poder ir a cosas o elementos más sofisticados y desarrollados. Bueno, son 455 artículos, ya han leído ustedes los 2 artículos, el libro 1 que nos habla del objeto y campo de aplicación, nuestras obligaciones, el artículo 6 y el 7 fundamentales, ¿verdad? El artículo 6 donde está el resumen de la ley que son las obligaciones de los empleadores, el artículo 7, que describe las obligaciones de los trabajadores, los criterios para la organización de los departamentos de ST, los criterios para la gestión de los comités mixtos, temas de aspectos de bienestar, el marco institucional público en ST, el tema de las multas y de las inspecciones, las infracciones.
Y en el libro 2, que es la parte más importante, la parte técnica, que es la que nos interesa, donde están los diferentes criterios de seguridad para las diferentes condiciones o temas o aspectos a abordar en lo que implicaría la prevención de riesgos, cuyo resumen lo detallamos a continuación. Pero antes me gustaría que veamos algunas definiciones. ¿Por qué coloco estas definiciones? Porque mire, me ha tocado incluso tener a veces temas con el ministerio, donde pese a tener un sistema de gestión certificado, te observaban, ¿verdad?, que en sus definiciones no eran compatibles con el sistema de gestión. Ya les había mencionado en los videos anteriores. Bueno, hay que seguir utilizando el término accidentes de trabajo. Esta es la definición que nos plantea el tema de riesgo. ¿Sí? Es un estado potencial de origen natural o artificial capaz de producir accidentes, que esto lo complementamos con que es el tamaño del peligro. No está definido el peligro, por ejemplo, en la legislación. Nos habla de las lesiones. Básicamente, a partir de acá es donde nosotros deberíamos comenzar a trabajar en reportar al Ministerio de Trabajo. La leve es que no pierde más de un día de trabajo, y la grave es la que pierde más de un día de trabajo. Entonces, a partir de acá vamos a enfocarnos en lo que significa el tema de la denuncia de los accidentes y obviamente una lesión fatal. Bien, ahora, si vamos a un pequeño resumen, ¿qué nos habla el libro 2 de la 16998? A grandes rasgos nos habla que debemos facilitar edificaciones sólidas y en condiciones de seguridad. Además, deben existir los planos aprobados, como ustedes saben, por las alcaldías. Hay un reglamento de edificación. Bueno, solamente Santa Cruz a la fecha tiene aprobado su reglamento básico de edificación. Lamentablemente, los demás departamentos no están. Sí, el Ministerio de Obras Públicas tiene una guía del reglamento básico de edificación. Se deben destinar lugares específicos para los puestos y áreas de trabajo, definir lugares organizados, las vías de circulación, promover lo que es el orden y la limpieza y la conservación de los ambientes de trabajo. En los lugares con desniveles debemos instalar las barandas. Sabemos que el estándar es de 1 a 1.5 metros y los plintos o rodapiés de 15 centímetros, ¿verdad?, para evitar que tengamos la caída de objetos a niveles inferiores. Los ambientes deben ser iluminados. Sabemos que hay una norma que es la NB 777 que ha sido puesta en vigencia de forma obligatoria mediante una resolución ministerial, una resolución suprema. Entonces, es el tema de tomar como referencia los niveles de la 777. Si estás tú en la actividad de la construcción, sí tenemos lo que es el tema de la NTS, la 02, que es una copia virtual de una norma boliviana, que la 517.002. Una copia parcial, llamemos, así que, bueno, ustedes revisen para complementar la norma, es mi sugerencia. En los ambientes deberán contar con medios de ventilación natural o artificial, es decir, colocar sistemas de ventilación general o sistemas de ventilación localizado para aquellos lugares donde se generen grandes cantidades de contaminantes. Límites permisibles en Bolivia, hay unos que están en el reglamento básico del año 51. Si estás en la construcción, tienes la de espacios confinados, donde te hace referencia a estándares de la OSHA. Bueno, me parece interesante aquello. Las escaleras y gradas y plataformas deben construirse bajo normas. Hablamos del reglamento básico de edificación. Luego debe existir la disposición de los residuos, para lo que significa el tema específico de la gestión de los residuos. Bueno, eso más lo vemos como un tema ambiental. Las excavaciones que así lo requieran deberán contar con sistemas de protección contra los derrumbamientos. Aquí ya directamente nos iríamos a complementar con la NTS de seguridad en la construcción asociada a excavaciones. Todos los centros de trabajo deberán tener medios necesarios para prevenir y protegerse contra incendios. Es muy general en la ley, pero ya sabemos que hay una ley de bomberos, la 449, hay un reglamento de la 449 y se viene lo que es el CIPSI, donde va a detallar mucho más lo que significa el tema de la prevención y protección contra incendio, las condiciones específicas. Luego, los establecimientos en función a su riesgo deberán tener con extintores, hidrantes u otros y ser inspeccionados periódicamente. Nos habla de los registros. El nivel de riesgo también está bajo lineamientos que van a definirse, que van a establecerse en el CIPSI. Las zonas de alto riesgo de incendio, el artículo 89 de la 16998 nos habla de la clasificación de los riesgos, ¿no? Alto, medio, bajo. Esto va a ser complementado con lo que salga en el CIPSI también. Mientras tanto, podemos utilizar esos criterios. También hacer el tema de los estudios de carga de fuego, que les adelanto que en el CIPSI sí se está exigiendo. Se está apuntando a una metodología también un poco más simplificada. Se establece como obligación que tenemos que hacer, ustedes bien saben, 2 simulacros de evacuación por incendio al año. Tenemos que hacer 2 simulacros de evacuación por incendio al año. Tenemos que contar con salidas de emergencia y sistemas de alarma en los lugares de alto riesgo.
Luego, los equipos de lucha contra incendio tienen que estar señalizados. Hay una norma, la 849, ustedes conocen de señalización, ubicados en lugares específicos, no obstaculizados. Las zonas con riesgo de incendio deberán estar claramente señalizadas, mostrando este peligro asociado a la presencia de materiales combustibles. Debemos proteger con resguardos las partes en movimiento, ¿verdad? Los equipos son tres aspectos fundamentales: las partes en movimiento, los sistemas de transmisión de fuerza o los puntos de operación son los elementos clave en los cuales pueden existir los peligros mecánicos. Y entonces, como un medio de protección colectiva, hay que instalar ¿qué? Los resguardos de protección. Y estos resguardos deben ser mantenidos, tienen que ser inspeccionados con registros y solo van a ser extraídos por personal autorizado. Es importante que a los trabajadores debemos capacitar sobre los riesgos mecánicos que existen en su lugar de trabajo y estos tienen que reportar cuando existan deficiencias. Entonces, es un tema importante que debemos tomar en cuenta. Hemos visto en el estudio de la casuística que hemos analizado en diapositivas previas que el tema de amputaciones es está entre los 5 top consecuencias que tenemos en nuestro país producto de las actividades productivas y de servicios. En el tema de los sistemas y equipos eléctricos, aquí tenemos un estándar que es la NB777. Se actualiza el año 2015, la última versión. Es interesante, vale la pena que algún rato también, si bien no somos electricistas, pero sospechar un poco del tema. Miren, los elementos y sistemas eléctricos deben estar protegidos para evitar los riesgos de electrocuciones y el tema asociado a la generación de incendios. Obviamente el material eléctrico tiene que ser apto para el tipo de trabajo, es decir, en función a la tensión y la corriente de trabajo. Además, solo personal competente podrá realizar la instalación y mantenimiento. Solo personas competentes pueden hacer la instalación y mantenimiento. Se tiene que hacer una inspección anual, sí, cada 12 meses, hacer la inspección anual eléctrica que nos pide la legislación, obviamente por personal competente. Los equipos eléctricos tienen que estar señalizados y etiquetados para saber qué tipo de tensión tienen y que está presente el peligro eléctrico. Las partes energizadas tienen que estar protegidas o alejadas para evitar los contactos eléctricos directos. Las tomas, interruptores, enchufes y otros deben estar en buenas condiciones. Los sistemas eléctricos, y esto se ratifica con la 777, deben tener la puesta a tierra. Es algo importante para evitar el tema de los contactos eléctricos indirectos. Los cables deben ser debidamente canalizados o pueden estar en bandejas, en trincheras o en ductos. Los fusibles interruptores eléctricos deben estar ¿dónde? En envolventes, en cajas, en cubicales. ¿Sí? Las características de esas cajas y cubicales pueden ustedes ya trabajarlas en la NB777, que es para sistemas eléctricos en baja tensión, en instalaciones interiores. Luego, en ambientes con presencia de polvos, vapores u otros, van a existir sistemas y equipos eléctricos que serán de tipo antiexplosivo. Ustedes han visto lo que es el sistema Explosion Proof, el grado IP, que ya lo han trabajado en lo que es prevención y protección contra incendios, con un especialista que fue su docente. Luego, en las subestaciones eléctricas deben estar cercadas y se va a restringir y controlar el acceso solo a personal autorizado. Los bancos de baterías, donde hay para instrumentación, ya sean baterías, principalmente cuando son baterías ácidas, deben estar en una sala específica y ventilada. No se olviden que una batería me genera trazas de hidrógeno. Deben contarse con pararrayos, ¿verdad? Las instalaciones tienen que contar y estar cubiertas con algún tipo de pararrayos. Además, los transformadores o condensadores que contengan más de 5 litros tienen que estar en lugares externos y debidamente protegidos, con lo que es una contención de tipo secundaria para evitar los derrames. Y se tiene que aplicar el bloqueo de seguridad cuando se haga el mantenimiento de equipos eléctricos. Ustedes me imagino que ya han visto una técnica que es el bloqueo y etiquetado de seguridad. Y ahí vamos a ver lo que es el tema de la ley. La 16998 no te pide como tal bloqueo y etiquetado, pero sí te menciona que apliques los lineamientos y esa filosofía. Y los trabajadores deberán tomar precauciones de seguridad y abstenerse de manipular u operar equipos para los cuales no conozcan. Recuerden, vean el artículo 7, donde ahí nos especifica los deberes y obligaciones, y el tema de los no actos inseguros es una obligación que tienen los trabajadores, ¿no? Y que está ratificada en el artículo 7, la 16998. En tema de herramientas, estas deben ser aptas para el lugar de trabajo. Se debe capacitar al personal sobre el uso de las herramientas. Las herramientas deben estar debidamente almacenadas. Se deben realizar, se tienen que estar mantenidas, tienen que ser reemplazadas e inspeccionadas y hay que evitar almacenarlas temporalmente en las superficies de trabajo. Entonces, una forma de inspección documentada o no documentada, pero tienen que estar en buen estado. El personal tiene que estar capacitado en el uso de las herramientas, tiene que haber inspecciones, tienen que ser reemplazadas periódicamente.
Las herramientas eléctricas no deben tener partes peligrosas, tanto fíjense que tengamos un posible contacto eléctrico o con un tema de atrapamiento. Tienen que estar debidamente protegidas y operadas por personal competente. Las herramientas van a ser utilizadas correctamente según el diseño y según su fabricante. Además, las herramientas tienen que ser inspeccionadas. Las actividades de soldadura tienen que realizarse en condiciones de seguridad. Ustedes ya han visto que una técnica básica es aplicar un permiso de trabajo en caliente, si bien es un control administrativo, pero nos ayuda bastante en lo que es la prevención y protección contra incendios. Cuando tengamos aparatos sometidos a presión, botellones, calderos, compresores, sistemas presurizados, etc., estos tienen que estar diseñados y construidos por un fabricante especialista. Zapatero a tus zapatos. Estos equipos tienen que ser diseñados por personas competentes, fabricantes competentes, resistentes a las presiones de trabajo. Además, deben contar con dispositivos de seguridad y lectura, ¿no? El tema tiene que tener sus manómetros, sus válvulas de seguridad, es decir, que cumplan los requisitos de diseño, de seguridad de diseño, para evitar un tipo de una explosión, un tipo de accidente crítico por sobrepresión. Se debe ejecutar y registrar las acciones de mantenimiento, las pruebas, limpieza y las inspecciones. Hay que tener los respaldos de que se han hecho mantenimientos, se han hecho limpiezas, se han hecho inspecciones a los aparatos sometidos a presión, y obviamente tiene que tener un registro permanente del fabricante. Normalmente es una chapa que viene en los equipos o en bajo relieve de la máxima presión de trabajo y quién es el respectivo fabricante. Continuando con los aparatos sometidos a presión, estos tienen que almacenarse y transportarse firmemente asegurados, almacenarse de forma vertical, obviamente firmemente asegurados, preferentemente mejor si son de forma individual, con los capuchones, si estos capuchones para evitar que salga algún tipo de, imagínense una lesión, cae, se revienta la válvula y se complica. También transportados indebidos de forma asegurada, ¿sí? Con el capuchón, la señalización respectiva, si bien estamos migrando al sistema globalmente armonizado, pero la idea es que vayamos trabajando en lo que es ya adecuarnos al SGA, mantener también lo que es el rombo, que está descrito en la resolución ministerial en la 849. En aparatos de elevación y transporte, ¿no? Cangilones, grúas torre, pórticos grúa, hidrogrúas, el tema de los cabestrantes en la construcción, los guinches, etcétera. Miren, estos aparatos de elevación y transporte deben ser instalados en buenas condiciones estructurales y de seguridad, y tienen que ser inspeccionados periódicamente. Las inspecciones, ustedes saben, la de preuso o la diaria, la semanal, para 5 días seguidos, y la anual, cuando hablamos de a partir o mediante una persona que sea competente. Normalmente se habla de una certificación. La ley no nos pide tácitamente certificación, pero lo más coherente y respaldatorio es tener una certificación. Deberá tener señalización de su máxima capacidad, y luego los accesorios de izágeno, los cables, cadenas, ganchos y otros deben estar en buenas condiciones, y tenemos que hacer la inspección periódica correspondiente, que son los requisitos asociados a equipos y accesorios para elevación y transporte. En lo que significa, continuando los aparatos de elevación y transporte, las cargas tienen que estar firmemente sujetas y los cables, cadenas o eslingas debidamente colocados, asegurados. El REG es el que tiene que hacer el aseguramiento. Las cargas van a estar debidamente equilibradas, no se levantarán, solo se van a levantar de forma vertical, evitando que penduleen. No se transportarán materiales encima de las personas o con personas, y tampoco dejarlas suspendidas. Los vehículos de transporte deben ser inspeccionados, o sea, vehículos, fíjense, los de transporte. Aquí nos aplicaría complementariamente el Código de Tránsito y su reglamento. Deberán ser inspeccionados, mantenidos y contar con llantas en buen estado, luces, resguardos, frenos, todo en buen estado. Y las personas deberán ser competentes para el manejo de los vehículos de transporte. Hay otras resoluciones que se tienen de los tipos de licencias de conducir según el tipo de vehículo que se vaya a trabajar. En temas de manipulación de cargas nos habla que el estándar boliviano es máximo levantar 45 kilogramos hasta 60 metros, ¿verdad? Este es un tema sujeto a interpretación, 45 kilogramos hasta 60, y las mujeres la mitad. Deberá capacitarse al personal en los métodos de transporte y levantamiento de materiales y cargas. Al transportar los objetos o tranques cilíndricos deberemos tomar las precauciones respectivas. Ustedes ya han visto en ergonomía el principio básico, que es el tema de la postura, el tema de la postura de evitar que levante la espalda, sino levantar las piernas y con la espalda recta, para evitar lo que es el momento. La idea es que el momento esté lo más cercano a nuestro cuerpo, para evitar algún tipo de consecuencia.
Cuando utilizamos materiales peligrosos, sustancias peligrosas, obviamente tienen que aplicarse procedimientos de seguridad. Esto normalmente está en las fichas de datos de seguridad de los materiales. Los recipientes que contienen sustancias peligrosas tienen que señalizarse, deben contar con el rombo en este caso, que está descrito en la 849, el rombo de la 704 de la NFPA, pero que está descrita en la que fue adaptado en la 849, y bueno, comenzar a mirar los procesos de la señalización del SGA, el sistema globalmente armonizado. ¿El personal debe ser capacitado? Sí. ¿Se debe contar con EPPs y ropa de trabajo para la manipulación de estas sustancias? Claro que sí. ¿Se tiene que hacer el análisis del aire de los ambientes de trabajo? Cuando se genere, ¿verdad?, este tipo de sustancias peligrosas. Lamentablemente este es un limitante en nuestro país. Hay muy pocos laboratorios que tengan la capacidad de poder realizar un análisis detallado de los diferentes tipos de contaminantes. Y laboratorios que tengan equipos calibrados o que estén también acreditados, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento consiguen algún laboratorio, pregunten si sus equipos de medición, sus balanzas, sus medidores de caudales, sus bombas de caudal y demás están calibrados, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Si no están debidamente calibrados. Y bueno, está prohibida la ingestión de alimentos en las zonas con sustancias tóxicas. Cuando hablamos de inflamables y combustibles, tiene que existir la contención secundaria. Luego, en las zonas de alto riesgo de incendio o explosión debe existir señalización de prohibición de fumar. Luego, cuando existe intercambio de líquidos volátiles inflamables, básicamente, tiene que existir lo que es la conexión equipotencial, el tema para descargar la tierra estática entre contenedores metálicos y puesta a tierra. Lo que nos dice es aquellas que estén sobre bases no conductoras, tienen que tener una bajante de puesta a tierra, la 16998. Cuando hablemos de sustancias corrosivas, tiene que existir mecanismos para la manipulación y transporte. Debe asegurarse la hermeticidad de los recipientes que estén cerrados. En caso de fugas, tenemos que tener protocolos para evacuar los ambientes de trabajo, sustancias corrosivas, ácidos, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, que puedan ocasionar, imagínense, una concentración alta, que posteriormente con consecuencias severas. Apenas hay un derrame, hay que proceder a los procesos de evacuación y responder conforme tu plan de emergencia. Contar con duchas de emergencia y soluciones neutralizantes. Cuando estamos hablando de corrosivos, se debe controlar los derrames de sustancias corrosivas y hacer la neutralización respectiva, ¿no? Hay sustancias hay materiales adsorbentes y absorbentes para lo que significan los derrames de sustancias químicas. En el tema de radiaciones, y básicamente radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes son aquellas que pueden atravesar los cuerpos. Estamos hablando de radiaciones alfa, beta, gamma. Las no ionizantes, ¿no? La radiación infrarroja, ultravioleta, el tema de la radiación láser, las microondas, la radiofrecuencia, etc. Deben contar con protección y aislamiento en función a sus características. Es un tema que la parte de radiación ionizante sí está bien desarrollada en nuestro país. Hay una instancia competente. Nos dice, los equipos de radiaciones ionizantes deberán ser inspeccionados periódicamente por personal competente. Perdón. Tenemos acá la autoridad competente en temas de radiaciones es el IPTE, el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear. Pueden entrar a su página y encuentran los reglamentos específicos. Los equipos con radiaciones ionizantes contarán con la justificación de la autoridad. Tienen que dar una licencia institucional por tipo de práctica y además las licencias individuales para los diferentes operadores. Hay unos límites permisibles de los TLBs que deberíamos adoptarlos de la OIT. La OIT no ha sacado sus límites, pero es parte de una institución que es el ICNIP, donde hay lineamientos para los límites y valores de las radiaciones no ionizantes. El tema del ruido, te aplique y busca que aplique la jerarquía de los controles que ustedes ya la han visto, aplicar medidas primero de ingeniería y en último caso en lo que es protección individual. Donde exista presencia de ruido, tenemos que hacer las mediciones del nivel de presión sonora, pueden tomar como referencia, no hay unos límites legales oficiales para el ruido en Bolivia, sí para tema ambiental, para construcción sí hay, que adopta la NTS 01, pero mi sugerencia es que lean la fuente madre, que es una norma boliviana, la 517.001, es una copia parcial que han hecho en la NTS 01. Si quieren hacer una buena medición de ruido, vean la norma boliviana, y están los criterios, los protocolos, y obviamente utilizando equipos calibrados. Los trabajadores que están expuestos a ruido deberán contar con pruebas audiométricas, hay tipos de audiometrías aéreas, óseas, etcétera, para ya hacer un seguimiento.
En temas de mantenimiento, miren, los edificios, estructura, maquinaria, instalaciones deben contar con mantenimiento. Al hacer mantenimiento de estructuras deberán instalarse plataformas o andamios. Cuando hagamos mantenimiento de maquinaria y equipo, hay que primero detener la maquinaria y asegurar la no activación. Eso es lógico, para evitar un tema de atrapamiento. Colocar etiquetas de seguridad como parte del proceso de bloqueo y etiquetado. Y el armado total de la máquina y el recojo de herramientas cuando hagamos la respectiva conclusión. No se van a realizar mantenimientos o en equipos o tanques que se encuentren sometidos a presión. Obviamente hay que despresurizar, aplican bloqueo y etiquetado. Uno de los pasos es el tema de purgar las energías residuales. Eso es clave, fórmense, revisen más sobre lo que es el control de las energías peligrosas. En los ductos de alimentación de tanques podrían colocar también bloqueos como parte del control de las energías peligrosas. En trabajo en excavaciones deberá tomarse las medidas de protección colectiva y de señalización, ¿verdad? Si hablamos ya de excavaciones, hablamos de actividad de construcción, ahí sí te aplica la NTS referida a excavaciones. En tema de señalización, miren, nos dice que deberá existir señalización vertical, horizontal y rótulos y etiquetas como medida complementaria al control de riesgos. La señalización en sí es una medida complementaria, no es una medida de control. Es un tema curioso porque si bien en OSAS la señalización estaba como control administrativo y señalización, ya en 45 desaparece este tema, ¿no? Y no incorpora, no menciona ni cita entre los controles a la señalización. Pero en la pureza la señalización no es una medida de control, sino es una medida complementaria, ¿no? A los controles existentes. Ojo, se señalizan los peligros, ¿no? La señalización de equipos de lucha contra incendio hay que hacerla, sí, según la 849. La señalización de aberturas con el tema de la caída a distinto nivel, también hay que señalizar. ¿Hay que señalizar las sustancias peligrosas? Sí, actualmente está vigente la 849. Aquí tenemos la disposición. Vale la pena que ustedes bajen esto, está en la página web, la señalización de seguridad y salud en el trabajo, que es una copia parcial de una norma boliviana, que era la 55001, ¿verdad? Esto surgió, me tocó ser parte también de este comité. Había una primera versión del año 2007, si no mal recuerdo, luego la del 2011. Hay una copia que ablandan un poco la 55001 y copian parcialmente las partes de la 704 y se genera la norma de señalización de seguridad en los lugares de trabajo y copian lo que es la parte de una de las normas de señalización de aeropuertos, ¿no? Pero bueno, la idea es que ya está y apliquemos sí o sí la resolución 849 con proveedores que cumplan con estos requisitos. En lo que es EPPs, no voy a perder mucho tiempo en el tema de trabajar en lo que es EPPs. Ustedes ya han visto hasta el cansancio este tema. Entonces, la norma nos pide que se debe suministrar y utilizar EPPs, utilizar y almacenarse apropiadamente los EPPs, dar casco, gafas, protectores auditivos, protectores respiratorios, el tema de botines con punteras cuando existe el peligro de caída o aplastamiento, los guantes, arneses, EPPs dieléctricos, ¿verdad? Cuando hacemos trabajos dieléctricos. Y esto es lo más importante, que tenemos aquí uno de los mejores escudos legales para poder presupuestar y que nos den lo que es la dotación de los EPPs y la ropa de trabajo, ¿no? Tema de la resolución ministerial, la 527, que aplica también a las empresas privadas, ¿sí? Públicas y privadas. Léanla, ahí nos habla. Justamente el extracto de lo que está en este cuerpo legal de la 527 es un mini extracto del borrador que teníamos de la ley de SCT, que se trabajó algún momento en el Consejo Nacional de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. Bueno, más bien muy acertadamente la persona que estaba en ese momento copió esa parte y ya por lo menos hay una reglamentación básica en tema de EPPs y ropa de trabajo. Ergonomía. En el año 79 se hablaba muy poco de ergonomía, pero por lo menos incluye ese concepto nuestra querida 16998. Miren, se aplicarán criterios ergonómicos en los bancos, sillas, mesas u otros que sean utilizados en el trabajo. Debe capacitarse o instruirse al personal sobre movimientos y esfuerzos que puedan constituirse en peligros ergonómicos. Luego, en tema de instalaciones sanitarias, se facilitarán las instalaciones sanitarias para el aseo y uso de los trabajadores según la tabla. Hay una tabla, es un artículo, el 335, no recuerdo, 353, por uno de esos lugares donde están las tablas que nos van a dotar las cantidades de los medios de bienestar que deberíamos tener conforme la legislación. Tienen que estar instaladas, tienen que haber las instalaciones sanitarias, tienen que estar conservadas de forma higiénica. No se olviden, la distancia máxima a las instalaciones es 75 metros. Todo eso está en la 16998. Tienen que existir los basureros para el tema de los residuos. Y bueno, algo acertado es este tema también, la ley 449, la ley de bomberos,
que tiene muchos vacíos, sí, pero que por lo menos ya es un primer paso, un primer aporte a lo que significa el tener ya la legislación de bomberos vigente. Ha sido puesta en vigencia la 449 del 2013, 2 años después se ha puesto en vigencia la ley, el reglamento de la ley de bomberos. Lean, ¿verdad? Esta es parte de la formación ya. No esperen ustedes que todo se dé en las capacitaciones. La gran parte es uno tiene que indagar, tiene que actualizar, tiene que revisar el tema de la legislación. Además, tiene un módulo muy interesante de lo que es prevención y protección contra incendios. La otra que está referida es una actualización de la resolución ministerial respecto a la credencial del ministerio, la 595. La idea es que ustedes, todos los que ejerzamos temas de ST, hagas, supervisión, gerenciamiento, discursos o audites o inspecciones o capacites, debemos tener la credencial del Ministerio de Trabajo, tienen que tener la respectiva credencial. Y bueno, no se olviden que hablando un poquito de lo que es el Reglamento Básico de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo, que es un reglamento, uno adicional del año 82 del Código de Salud, nos habla que todo empleador debe establecer procedimientos estrictos de trabajo normal para toda operación riesgosa o que involucre algún elemento riesgoso. Y esto es básicamente, fíjense, no lo dice, pero es un antecedente para poder respaldar a lo que es supremamente importante, que son los permisos de trabajo, ¿no?, en nuestra organización. Entonces, pueden utilizar este reglamento básico de higiene, seguridad y medicina del trabajo, que es uno de los varios reglamentos del Código de Salud del año 82, que podemos utilizar para lo que es la aplicación de los permisos de trabajo. Aquí se citan algunos de los convenios, son muchos más convenios los que hemos ratificado como país. El último convenio que se ratificó en el país debido a la presión de los trabajadores de la construcción fue el convenio 167, fue una iniciativa de los trabajadores que se tuvo para presionar al gobierno para que ratifique este convenio. El convenio 167, que se lo adoptó después mediante ley. Tenemos más convenios. Los varios que hay, muchos se solapan con la legislación vigente, o sea, no te trae cosas nuevas. Sí vale la pena que revisen el 136, referido al tema de convenio de benceno, si ustedes manipulan benceno. El 162, el tema de asbesto, donde te prohíbe no todo el asbesto, sino el asbesto azul o el asbesto crosidolita. El convenio 120 es de establecimientos de oficina y comercio, y el 167, ¿no?, que es otro que tendríamos como complementario y que, bueno, ya fue reglamentado en nuestro país. Justamente en el afán del 167 y como reglamento a la ley del 545 se establece el reglamento de seguridad de la construcción, donde nos abre el alcance. Aquí, fíjense, este es el análisis básico. O sea, tú no puedes, mediante una resolución que ampara el tema de reglamentar la construcción, que querer generalizar que las NTS te apliquen y se amplíen a todos los rubros como está mal colocado en los artículos específicos de las NTS. O sea, está bien, eso aplica a la actividad de la construcción, ¿no? Y también algunas obras que puedan tenerse. Aquí está todo, ¿verdad? El alcance. Las disposiciones del presente reglamento se aplican a las obras civiles, edificaciones y obras públicas y privadas en general, montaje, desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, construcción de carreteras, obras viales, construcción de obras de arte, entre otras, donde existe la actividad de construcción y o mantenimiento. Ahora, ojo, se incluye dentro del alcance del presente reglamento a la construcción y montaje de torres de perforación y de instalaciones petroleras. Esto te jala un poco cuando estás haciendo el montaje en el sector de hidrocarburos. Las torres de perforación, ahí es un montaje, bueno, básicamente cuando haces un DTM, los que hemos estado ahí justamente en la parte de perforación, si te aplica, pero también esto puedes ampliar a lo que es la instalación y montaje de las diferentes instalaciones petroleras, una planta industrial, un tema de una planta de separación, etcétera, que te puede aplicar a lo que es también el sector de hidrocarburos. Y la aprobación de la resolución, la 387 del 2007, que te aprueba las NTS, que son básicamente para reglamentar ¿qué? El sector de la construcción. Aprobar las siguientes normas técnicas de seguridad en la construcción. Entonces, fíjense, no puedes tú querer ampliar tu rubro, ampliar tu cobertura en una de estas, superando o violando lo que es el tema, lo que está mandado en tu misma resolución de aprobación. No sé si me dejo entender. Si tu resolución te dice, tú en tu licencia de conducir solo puedes conducir vehículos livianos, no puedes en un anexo decir, no, livianos y también vehículos pesados. O sea, no puedes tú violar el espíritu que está descrito en la resolución 387, y esto va a la actividad de la construcción. Tenga mucha precaución. Si utilícenla como normas referenciales, está bien, nos sirven, muy bien,
pero hay que tener claro lo que es el principio legal, lo que es la jerarquía de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Y el respetar el ordenamiento jurídico en nuestro país. Y continuando con un repaso respecto a lo que es la legislación vigente, hablamos de los comités mixtos de higiene, salud ocupacional y bienestar, que ahora van a tomar un papel fundamental y determinante en lo que es la participación y consulta en ISO 45000. Comité mixto ustedes ya conocen, ya han tenido, me imagino, una explicación previa de los requisitos de la 496. Es algo que está constituido equitativamente, ese es el negocio, es una institución equitativa constituido por trabajadores y por empleadores cuyo único fin es el tema de seguridad en el trabajo. Cosa distinta a lo que es un sindicato, el sindicato solo de trabajadores. En este caso la ley prevé que sea un tema paritario entre dos partes. ¿Cuáles son las funciones generales del comité mixto? Primero, promover que la empresa se cumplan las normas legales de STS. El objeto del comité mixto es velar el cumplimiento de los requisitos legales. Luego, informarse sobre las condiciones de trabajo que podrían existir en los lugares para poder plantear acciones de control y mejora. Ejecutar inspecciones y proponer las acciones de mejora que se podrían trabajar en función a los desvíos identificados. Es también función del comité mixto conocer, investigar y proponer soluciones a los incidentes con lesión y deterioro a la salud. Es decir, participar en las investigaciones de los incidentes tiene que ser parte de la investigación un miembro del comité mixto. Asegurarnos que los incidentes sean denunciados ante el ministerio, en este caso los incidentes con lesión y pérdida, los que son los graves, más de un día de baja médica. Tienen que trabajar también en llevar el registro de la accidentalidad, controlar que se están tomando estadísticas. Luego, presentar los informes trimestrales, ¿verdad? Que se tendrían. Sabemos que hay una reunión mensual, tenemos que hacer las reuniones mensuales, que te especifica ya la 496, y presentar los informes trimestrales. Se tiene que hacer una memoria anual. La reunión número 12, la memoria anual, donde vamos a resumir cómo ha sido la gestión del comité mixto. También entre las funciones está promover la capacitación en temas de salud y de seguridad en el trabajo. Y también tenemos que tener en cuenta que si los miembros del comité mixto no cumplen sus funciones, puede existir una remoción total o parcial de sus miembros. Entonces, el presidente tiene que vigilar que los trabajadores cumplan con las funciones específicas definidas en el reglamento 496 y que cumplan sus funciones en pro de la salud y la seguridad los miembros del comité. ¿Cuántos comités? Bueno, aquí hay una limitación. La legislación vigente en la 496 te habla de 10, obviamente a partir de 10 trabajadores sí te aplica un comité mixto. Ojo, trabajadores no directivos, no. Cualquier trabajador, cualquier personas que tengas en tu empresa, en planilla. A partir de 10 trabajadores, un comité mixto, van a ser 2 de la parte empleadora, 2 de la parte de los trabajadores. Estos representantes de los trabajadores son elegidos por un evento democrático de elección directa, por votación. Si tenemos entre 101 a 200 trabajadores, al menos 2 comités mixtos, total 8 miembros, 4 representantes de la empresa, 4 de los trabajadores. Y bueno, si tienes más de 200, ahí ya está abierto este tema, pero al menos deberías cubrir estos 2 puntos, ¿verdad? No hay una lógica que te obligue a tener por cada 100 un comité. Si no, imagínate, si tienes 1000 trabajadores, vas a tener un mega comité. Que en muchos casos se ha dado, les confieso que se ha dado empresas grandes que, bueno, incluso una planta en la que me tocaba ver también actividades, teníamos un comité de 25 miembros, paritarios, sí, ¿no? Bueno, eso depende ya mucho de cómo también la aceptación que tenga el inspector del trabajo de tu jefatura departamental. Bien, ahora, ¿cómo es la estructura? Sabemos a la cabeza está el presidente, que es el gerente de la empresa o el representante, quien defina o quien asigne. La parte de los trabajadores tenemos 2. El secretario, que es designado por voz y voto, que es el que tiene más votación, es el secretario de las elecciones, y un representante por parte de los trabajadores, que también es elegido por voz y voto, es decir, el tema de la elección democrática que se haga entre trabajadores para elegir los miembros del comité mixto. El con más votación viene a ser el secretario, el siguiente es el vocal y luego tenemos los respectivos suplentes. Es importante que tengan suplentes porque a veces estos están ocupados o están de vacación o están de viaje y luego no se puede ejecutar la reunión del comité mixto. Por parte de la empresa tenemos al presidente y a un vocal o representante de la organización que tiene voz y voto. Estos 2 son designados por la alta dirección.
Mientras que estos son elegidos por votación de los trabajadores. ¿Cómo se hace esa votación? Si hay una elección de los representantes de los trabajadores, la elección se realiza por votación directa, tiene que haber un proceso de votación directa, no te dice si es secreto o abierto, pero tiene que haber votación. Tú puedes, en función a cómo es tu organización, tú puedes definir cómo vas a realizar tus puntos específicos asociados a la parte de la forma, ¿verdad? Si es abierta, cerrada, etcétera. Luego la empresa tiene que convocar a elecciones. Luego van a durar en sus funciones un lapso de 1 año, pudiendo ser estos reelegidos. Entonces pueden durar 1 año en sus funciones, pero pueden ser nuevamente reelegidos. Los representantes deben preferentemente tener conocimientos en temas de seguridad y salud en el trabajo. Si no los tienen, bueno, ok. Paso 1 nuestro, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarlos. Mientras más capacitado y competente sea tu miembro del comité mixto, menos conflictos vas a tener y mejor gestión vas a desarrollar. Y ojo, no pueden ser elegidos como representantes del comité miembros que son del directorio del sindicato por un tema de duplicidad de funciones. Ahora, la elección de los representantes de la empresa son elegidos libremente por la empresa, por la alta dirección. Van a durar en el cargo 1 año también, pueden ser reelectos y preferentemente deberán ser personas que tengan conocimiento o experiencia en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se reúnen los comités mixtos? Se reúnen según la 496 de forma mensual. Si bien la 16998 te dice mensualmente o según defina necesario, pero ya ahí te enclava y la 496 te dice mensual. Listo, no hay vuelta atrás. Trimestralmente, obviamente, cada tercera reunión funge también como trimestral, es que se hace un balance trimestral de las actividades. Producto de esto tiene que generarse un informe que se remite a la Dirección General del Trabajo y Seguridad Industrial, máximo hasta los 5 días de una vez celebrada la reunión. Sí o sí hay que entregar, tiene que entrar a la ventanilla única. Y reuniones extraordinarias por convocatoria del presidente o por 2/3 de los miembros o a solicitud que tenga el Ministerio de Trabajo. Cuando hay una inspección del Ministerio, lo primero que hacen ¿qué es? Llegar y solicitar la constitución del Ministerio del Comité Mixto. Para hacer las reuniones tiene que haber, para que se instale el Comité Mixto, al menos tiene que existir el 50% de los miembros. Tienen que estar presentes. Las decisiones se toman por votación directa y por simple mayoría. A las reuniones pueden asistir más trabajadores, otros trabajadores o invitados. Tienen voz, pero no tienen voto. Solo votan los miembros formales y oficiales del Comité Mixto. Bueno, y ojo, los miembros del Comité Mixto ejecutan las labores SST además de sus labores cotidianas. No es que es un tema que solo exclusivo para hacer. Además de sus labores, está también el tema de SST. La empresa no puede ejercer presiones o represalias o intimidaciones o despidos de ellos debido a temas que surjan del comité mixto. Sin embargo, si los miembros no cumplen con sus funciones, pueden ser removidos o destituidos, cosa que también se reporta al ministerio mediante una nota o en los informes trimestrales. Los miembros del comité mixto tienen la prioridad de la otorgación de permisos para que asistan a las reuniones durante los horarios de trabajo. Los medios necesarios para que el comité mixto la empresa tiene que dar los medios necesarios para que el comité mixto pueda hacer su informe, pueda reunirse, pueda ejecutar sus actividades. Entonces, es algo que debemos tomar en cuenta y también presupuestar. Las funciones del presidente es el tema de presidir las reuniones, dirigir y moderar los debates, vigilar el cumplimiento de las funciones de los diferentes miembros del comité, ser el enlace entre el comité mixto y el Ministerio de Trabajo. El secretario, ¿cuáles son las funciones? Bueno, tiene que convocar a las reuniones, redactar y elaborar las actas, tener los registros, porque no se olviden que eso presentamos al ministerio. Apoyar en el manejo de los documentos del comité mixto, llevar y registrar los accidentes, ¿verdad? Hacer un seguimiento a la siniestralidad que pueda tener la organización, de los registros específicos. Obviamente esa es nuestra función, pero tenemos que informar y hacer corresponsables al secretario del comité. Las funciones de los representantes laborales, igual representar a los intereses de los trabajadores en temas de GST, ser el enlace entre el comité mixto y el sindicato, estimular la capacitación, participar en inspecciones, participar en las investigaciones de los incidentes de trabajo. Las funciones de los representantes de la empresa, igual, asesorar al comité mixto, participar en las inspecciones, participar en las investigaciones de los accidentes, promover que se den buenas condiciones de trabajo seguras y saludables. Cada reunión debería elaborarse un acta. Lo más recomendable es que ustedes tengan un registro predefinido para no estar variando. Algunas regionales inventan tener un acta notariada. Bueno, eso depende ya de cada departamental, les diré.
No está reglamentado específicamente, pero bueno, vayan a preguntar en su departamental cuáles son los requisitos para su libro de actos. Cada 3 meses se debe enviar los registros trimestrales a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Industrial, máximo hasta los 5 días después de realizada la reunión del comité. Al final de la gestión se enviará también a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Industrial el informe anual y las copias de las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias. ¿Cuáles son los elementos básicos? ¿Qué cosas deberíamos nosotros ver en lo que significa una reunión? Miren, en la reunión del comité mixto debería ser con un enfoque más de gestión, de estratégico, más de promover el fortalecimiento de la cultura de seguridad, no una tribuna libre de quejas. Cuando tú, comité mixto, se vuelve una lluvia de quejas, es que no estás gestionando y no estás teniendo un orden del día apropiado. ¿Qué se recomienda? Primero, hacer una lectura de los pendientes del acta anterior. Porque, ojo, todos los pendientes que tú metas en tu acta y los mandes al ministerio, ojo, se vuelven compromisos con la autoridad. Entonces, mucha precaución con las cosas que tú estás incluyendo en tus actas. Bueno, las acciones referidas a capacitación, revisar qué se ha visto en capacitación, los principales avances de los programas de gestión de ST que tengas para demostrar que estás haciendo seguridad. Luego, hablar de las inspecciones del comité mixto. Ver qué inspecciones se han realizado, una trimestral o si no una mensual. Tú ves la forma más pertinente, al menos una trimestral. El tema de los simulacros que se han realizado o que se van a programar al siguiente mes, los incidentes ocurridos y los resultados de las investigaciones de los incidentes y lo que son las estadísticas de la incidentalidad, ¿no? Entonces, son los elementos básicos que se sugiere ustedes puedan tener en lo que significa la gestión de su comité mixto. Y bien, colegas, hemos concluido ya el material, el capítulo 2 de esta primera semana, donde hemos hecho a grandes rasgos una descripción de la situación boliviana y un resumen de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo que deberíamos nosotros cumplir. ¿Por qué hacemos esto? Porque no podemos hacer gestión si es que como mínimo no cumplen los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo. Ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes. No se olviden que tenemos 12 trabajos, ¿verdad?, que están en la plataforma y un foro y las respectivas videoconferencias que son programadas en la noche de este sábado y en la tarde de este domingo. Un atento saludo y estamos en un futuro contacto.